oraciones. Y como todo párrafo, este tiene idea principal, secundaria y terciaria. Entre los tipos tenemos primero el argumentativo. Este presenta, pues, como dice su nombre, el argumento, el cual refuta la oración o idea principal de la que se está hablando. Por lo tanto, se utilizan citas, referentes, entre otros. Luego tenemos la comparación y contraste. Este presenta las semejanzas y diferencias entre dos o más ideas que se plantea en el texto. Como penúltimo tenemos la definición. En este texto explica el significado del concepto. En este se podría aplicar un resumen de la tesis que se da a conocer en el texto. Y también tenemos causa y efecto, que se presentan las causas y las consecuencias que le prosiguen a las causas. En este se debe utilizar la pregunta de cómo es ese objetivo, fenómeno o persona. Asimismo, al escribirse, se debe usar adjetivos, como se usan bastante, se debe usar de manera mesurada. Quiero decir mesurada de manera medida, controlada. Luego tenemos el uso de la coma. Primero que nada, la coma es un signo de puntuación, como ya sabemos todos, que indica una breve pausa. Tiene dos utilidades. Primero tenemos el delimitar incisos. Al delimitar incisos se utilizan dos comas, uno al inicio y al final del inciso. Normalmente en este inciso, que está en medio de dos comas, se habla con un tono diferente de voz que normalmente sería más grave. Tenemos también separaciones de elementos o oraciones. Entre sus clases está la separación de elementos de una enumeración. Este se aplica siempre y cuando no sea tan complejo, como sería, por ejemplo, quiero comprar 2 papas, un tomate o 3 gaseosas. Tenemos fuente de numeración cuando es completa. Este se utiliza de la misma manera que el anterior, solo que este carece de enumeraciones y es más de conceptos. Y al final se utilizan conjunciones como el y, ni, o, entre otros. Miembros gramaticales equivalentes, aislador de los sustantivos que funcionan como vocativos. En este se trata de reemplazar el nombre, como por ejemplo sería Lucía, no saldrás. Sabes, muchacha, ella es muchacha. También tenemos entre comas las locuciones interjectivas. En clases de delimitar incisos tenemos acusaciones explicativas, que como lo dice su nombre, explican. Por ejemplo sería, cuando llegó Vianey, que es mi compañera de grupo, empezamos el trabajo. Adjetivos explicativos pospuestos. Pospuestos al sustantivo. Este explica mediante un adjetivo al sustantivo, que sería el gato amarillo tiene hambre. Expresión de carácter y expresión de carácter accesorio. Nomás se hace con las frases como ay o qué delicia, donde presentan normalmente los signos de exclamación. Tenemos al punto y coma. El punto y coma se dice que puede tener un mayor grado de subjetividad. ¿Por qué? Porque este puede ser reemplazado o se puede utilizar en su reemplazo una coma, 2 puntos seguidos o un punto seguido. Pero se usa, también tiene sus utilidades, que se usa para separar elementos de una enumeración. Esta diferencia de la coma se hace de una manera más compleja. Sería, por ejemplo, en los grupos, cada grupo va a realizar un diferente trabajo. El grupo 1, coma, la introducción. Punto y coma, el grupo 2, el desarrollo y así sucesivamente. Así no hacemos un exceso de comas. También se puede usar para separar oraciones sintácticamente independientes.
punto y coma detrás de cada uno de los elementos de una exactamente independiente. También se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo, que sería, por ejemplo, sin embargo. Antes de escribir sin embargo, podemos utilizar el punto y coma. Luego tenemos el punto. El punto es también un signo de puntuación, un signo lingüístico que se divide en usos. Tiene diferentes usos, como el uso correcto, que sería pausa final de un enunciado. Siempre se usa como una pausa final de un enunciado. Tenemos también la manera incorrecta que nosotros lo usamos, sería enumeración de páginas, no se usa el punto, al igual que en separaciones de millares o millones, que serían números, al escribir números, y terminación de títulos y subtítulos de libros, los cuales los títulos, como sabemos, no tienen un punto. Y terminación de artículos, capítulos, obras de arte, código postal y portales de vías. También tenemos sus reglas. En sus reglas está el punto seguido. El punto seguido se usa al final de un enunciado, pero que se continúa escribiendo en el mismo renglón. Tenemos el punto y aparte, que es cuando se termina de escribir un párrafo. Pasamos a otro. Y el punto final, que es da a entender que nuestro texto ya ha finalizado. Tenemos que el punto detrás de una abreviatura, como sería mister o señora, abreviamos, ponemos un punto y la siguiente palabra que le sigue debería ser minúscula. Y siglas sin punto, como sabemos las siglas no tienen punto, como sería al momento de decir UNAM, que son las siglas de nuestra universidad, no lleva punto. También tenemos las combinaciones con otros elementos lingüísticos, que podrían ser las comillas y signos de interrogación. Después de las comillas se pone un punto. Y los signos de interrogación también pueden funcionar como un punto aparte, que continuamente ya se le escribe como mayúscula. Por lo tanto, no se coloca después. Por último, tenemos los conectores lógicos. Estos conectores nos ayudan a que nuestro texto tenga una buena coherencia entre las ideas, una cohesión entre todo el texto. Existen varios tipos. Estos son algunos. Primero tenemos el introductivo, que inicia un discurso o un enunciado, un texto, un párrafo. Como ejemplo tenemos ante todo, para comenzar, primeramente. También tenemos el de adición, que añade algo más en la oración. Como conectores tenemos el y, además, también, aquí también hay otros. Está el de transición, que indica numeración o un cambio de tema. Normalmente usamos el que sería por otra parte. Tenemos oposición o adversativos, que estos expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados. Entre ellos tenemos por un lado, en cambio, sin embargo, pero. También tenemos oposición, adversativa, comparativos, causales consecutivos, explicativos